Bien, en esta noche, mis hermanos, vamos a tener, siguiendo, ¿verdad?, una secuencia de parábolas. Hemos dicho que las parábolas son usadas mucho en la Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Era una forma, vamos a decir, común que usaban los maestros, ¿verdad?, para dar una enseñanza o enseñanzas espirituales. Una parábola puede ser como una analogía, una metáfora, una ilustración, ¿verdad?, para enseñar verdades espirituales, verdades que nosotros necesitamos entender y comprender, tal como ya nos expusieron nuestros hermanos, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y la mujer que guardó levadura entre medidas, etcétera. Hemos visto ya algunas parábolas que son bastante comunes, ¿verdad? También en esta noche vamos a hablar acerca de los labradores malvados. Hay en 3 evangelios donde viene esta parábola, ¿verdad? Mateo capítulo 21, verso 33 al 46, si gusta anotarlo, ¿verdad? No vamos a estar ahí en Mateo. Está en Marcos capítulo 12 también, del 1 al 12, y está en Lucas capítulo 20, del verso 9 al verso 19. Así es que le repito las citas, ¿verdad?, por si usted no sabe cómo encontrarlas. Mateo capítulo 21, versos 33 al 46, Marcos capítulo 12, 1 al 12, y Lucas capítulo 20, versos 9 al 19. Ahí usted va a encontrar, ¿verdad?, esta parábola. Lo que llama la atención es que antes de llegar a esta parábola, ¿verdad?, vamos a decirla, hay un evento que sucede y lo cuentan precisamente de la misma manera, muy parecido lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Y es que hablan acerca de los fariseos, los saduceos, los escribas, aquellos hombres religiosos que se habían puesto de acuerdo para atrapar en alguna cosa al Señor Jesucristo y llevarlo ante las autoridades. Y la pregunta con la que llegan es: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice: bueno, yo les voy a contestar, pero contéstenme primero ustedes, ¿con qué autoridad bautizaba Juan?, ¿verdad? Y entonces eso está también ahí, ¿verdad?, antes de eso, en cada uno de los 3 evangelios. Entonces ellos, ahí era donde titubeaban, ahí era donde cascabeleaban, ¿verdad? Ahí era donde se ponían ahí y decían: bueno, si decimos que del cielo, van a decir, ¿por qué no le creímos? Y si decimos que era de los hombres, pues bueno, la gente creyó en Juan el Bautista, entonces nos van a apedrear, ¿verdad? Así es que vamos a Lucas capítulo 20, versos 9 al 19. Ahí vamos a estar llevando a cabo nuestra lectura de esta hermosa parábola, y deseo con todo mi corazón que podamos nosotros, ¿verdad?, aprender de los errores de otros para nosotros no cometerlos, ¿verdad? Porque la Escritura una y otra vez está llamándonos la atención, está enseñándonos, está dirigiéndonos, nos está apuntando acerca de las cosas que hicieron mal otros para que nosotros no lo hagamos. Así es que vamos a la Escritura, ya estamos ahí, Lucas capítulo 20, versos 9 al 19, y bueno, así como están sentaditos, yo les voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista, amén. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo:
¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Estamos siguiendo, Señor, esta serie de parábolas porque sabemos que hay grandes y profundas enseñanzas que no solamente eran para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino es para cada generación que ha vivido sobre esta tierra, para que alumbrados con tu palabra podamos ser dirigidos por tu palabra en esta tierra, mientras caminamos haciendo justicia y buscando tu reino. Muchas gracias te damos por ella. Alumbra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Los labradores malvados. Dice la escritura allá en Isaías capítulo 5, donde encontramos, ¿verdad?, también una parábola que tiene que ver con una viña que plantó, ¿verdad?, un personaje. Y también habla de que, ¿verdad?, cuando vino le puso de todo. Dice que le puso vallado, le puso cerco, le hizo de todo. Pero dice que cuando vino a buscar uvas, dice que lo que encontró fueron uvas silvestres. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha probado las uvas? Y hay uvas de diferentes colores y sabores. Hay unas que son como ácidas, ¿verdad? Hay otras que son muy dulces, muy dulces. Depende de su estado de maduración también. Algunas van a ser muy, muy dulces. Entonces, pero yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha comido las uvas silvestres? ¿Alguien ha probado las uvas silvestres? Sí. ¿Sí? ¿Sí las ha probado? ¿Verdad que es muy diferente que la uva común, la uva normal que compramos en las tiendas o que se cultiva en un viñedo? La uva silvestre es como agria, como así, usted se la puede comer muy madura, pero de todo modo le queda ese sabor y se siente algo como ácida, gracias hermano. Entonces se siente ácida. Dije agria, ¿verdad? Ácida. Entonces que en realidad queda un mal sabor o un mal gusto en la boca. Entonces, el Señor dice que le hizo de todo esto, ¿verdad? Pero cuando vino a buscar, dice que solamente había uva silvestre, fue lo que encontró. Y luego en el verso 7 dice que Israel es esa viña. Y si nos damos cuenta, ¿verdad?, hay un simbolismo y lo que es el viñedo o la vid, ¿verdad?, es parte del simbolismo de Israel. Es una forma de identificarse. Es como cuando usted ve un nopal y un águila con una serpiente, ¿verdad? Usted se acuerda que, bueno, los que somos mexicanos, ¿verdad?, decimos, ¿verdad?, pues es nuestro símbolo patrio, ¿verdad? Usted ve, entonces eso nos identifica, ¿va? Es un símbolo, ¿verdad? Entonces la vid es algo así también para Israel. Entonces Dios dice, Israel es esa viña. Y entonces cuando llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él usa esa parábola. Bueno, o sea, no hace referencia a Isaías, pero él comienza a platicarla porque ellos estaban tan familiarizados con los viñedos. Se dice que todo lo que eran las praderas, habían campos de cultivos, ¿verdad?, de viñas. Así es que ellos sabían. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ellos sabían de qué estaba hablando, ¿verdad? Era muy fácil para ellos poder entender ese lenguaje. Entonces cuando el Señor les dice, había un labrador, ¿verdad?, plantó una viña, la arrendó a labradores. Ahora yo quiero un poquito más a los tiempos que quizás a algunos nos tocó vivir, aunque hoy en día actualmente también deben de haber casos como esos. Pero yo me acuerdo que cuando iban creciendo nos damos cuenta de personas, ¿verdad?, personas que eran como los caciques del pueblo, ¿verdad? Aquellos que se aprovechaban de las debilidades de otros, de la pobreza de otros, para ganarles con su terreno.
Entonces llegaron a ver tantas personas que dejaron sin nada a familias completas al enriquecerse. Pero aquí estamos viendo de alguien, ¿verdad? Como cuando le confía el negocio y le dice, encárgate del negocio, tú te vas a quedar acá, ¿verdad? Yo soy el que invertí, ya hice toda la clientela, ¿verdad? Tú solamente córrelo, administralo y me vas a dar un porcentaje, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y resulta que no recibe el porcentaje el dueño de la tienda, de la ferretería o del negocio que haya sido, ¿verdad? Y entonces él empieza a buscar la manera de ir y recaudar algo, y resulta que al final termina, aquellos a quien les confió se quedan con el negocio y aquel pierde todo. Tristemente en estos tiempos, mis hermanos, vivimos algo así. Yo no sé cuántos de ustedes, pero bueno, en alguna ocasión yo lo dije aquí, hubo un pastor por ahí de los que acostumbran a ver hoy en día, ¿verdad? Que comercializan con el evangelio, ¿verdad? De esas personas que Dios les habla y que bueno, escuchan la voz de Dios, y que muchas veces tienen tan sometida a la gente, diciéndoles, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está con ellos y usan a Dios para manipular a las personas. Hace tiempo recuerdo que traje un estudio y les hablaba acerca de esto. Alguien que le dijo, ¿verdad?, a una hermanita, y le dijo, ¿sabe qué? Anoche el Señor habló conmigo y me dijo que una de sus hijas va a ser mi esposa. Ya el hombre muy mayor y esta jovencita una virgen. Entonces, ¿verdad? Pues la mamá, cuando le dice, el Espíritu Santo habló con él. Entonces, bueno, esto es de Dios, ¿verdad? Pues está bien. Y hay muchos casos como esos, ¿verdad? Otro que dijo, mire hermanita, pues nosotros necesitamos un espacio para tener la iglesia, mire, necesitamos reunirnos, ¿verdad? Había una hermanita que con mucho esfuerzo había tenido ya su panadería, ya tenía su establecimiento, y le dijo, ¿qué le parece si comenzamos aquí, mire, aquí en un espacio de la panadería? Y ahí comenzaron a hacerlo. Y resulta que con el tiempo, ¿verdad?, fue creciendo a tal grado que aquel hombre le dijo, bueno hermanita, pues ¿qué le parece? Mire, el Señor a mí me dijo que usted me firmara los papeles, ¿verdad?, que nos diera la panadería. Y terminó siéndolo la hermanita, ¿verdad? Porque me usan a Dios, ¿verdad?, para mercadear con la gente. Entonces, son casos actuales que se ven hoy en día. Entonces, en todas generaciones ha habido gente que ha comercializado con la palabra de Dios. Y tristemente hoy en día mucha gente no quiere acercarse a las iglesias porque por todo eso que han visto, por todo eso que han oído, por todo eso que muchas veces sale en televisión y hacen propaganda, ¿verdad? Y tristemente dañan el corazón de personas que tienen la necesidad de ser salvos. Entonces, hablando de los labradores malvados, el Señor Jesucristo aquí comienza diciendo el verso 9, comenzó luego a decirles al pueblo esta parábola. Pero no es que el pueblo fuera el culpable, sino que cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que al final, ¿verdad?, pues ahí dice que plantó una viña, lo dio a unos arrendadores, ¿verdad? Pero resulta que esos arrendadores o esos labradores malvados resultan ser, en el verso 19, dice que procuraban los principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran estos? Los líderes religiosos. Y dice, y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron ¿a quién? Al pueblo. Entonces el Señor Jesucristo no estaba acusando al pueblo, sino que al pueblo le estaba abriendo los ojos de quiénes eran aquellos hombres a los cuales, ¿verdad? Por eso en una ocasión también les dice a los discípulos, dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero a lo que se referiera, tengan cuidado con la doctrina de ellos, tengan cuidado con lo que les está enseñando. Y en otra ocasión le dijo, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos enseñaban bien, pero hacían mal. O sea, en sus acciones, en sus actitudes. Y hoy día parece que es igual.
Hay muchísimos hombres, ¿verdad?, que tienen un liderazgo frente a una iglesia, pero que están también haciendo exactamente lo mismo. Enseñan bien, podrán enseñar bien, pero están viviendo mal. Y una actitud, una acción es más poderosa que las palabras que pueden hablar. Entonces, los labradores malvados, ya hablamos de Isaías, pero luego el Señor Jesucristo a esto le añade también. Dice que cuando termina de decir esto, dice que aquellos hombres dijeron, ¿verdad? Cuando vendrá, dice que destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pues si el que tienen ahí es Dios mismo. Mire, esa parábola de Isaías, ahí podemos ver, ¿verdad?, que es el mismo Señor Jesucristo que vendría, pero de una forma velada, ¿verdad? Vamos a decir que ya desde entonces se estaba anunciando de una manera velada, no tan descubierta, que no podían entenderlo, que el Señor Jesucristo, el dueño de la mies, vendría a hacer cuentas. Entonces, estos principales sacerdotes estaban tratando de quedarse con todas las ganancias. Bueno, en estos tiempos tenemos malos administradores, tenemos labradores malvados, por supuesto. Mire que en el tiempo, vamos a hacer un paréntesis, cuando el Señor Jesucristo entra al templo y dice que se encontró con ¿cuántos? ¿Quiénes serían aquellos hombres que estaban allá mercadeando? Los que estaban vendiendo las ovejas y las palomas y dentro del templo, ¿verdad? Porque dice que entró al templo y dice que volteó las mesas y agarrando un látigo los echó fuera a todos y le dijo: ladrones, ¿verdad? Han convertido la casa de mi padre, será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora yo pregunto, si en estos tiempos el Señor Jesucristo entrara a los templos, bueno, y no solamente aquí, sino en muchos templos aquí en Vegas, en toda esta nación, o en cualquiera, o en todo el mundo, ¿qué es lo que encontraría? Hay tantos hombres hoy todavía comercializando. Hay gente que todavía para llevar la palabra a algún lugar están cobrando. Yo recuerdo que hace muchos años había un hermano que, tratando de darme ánimos, a lo mejor él me dijo: mira, hermano, tú cantas muy bien, tocas muy bien, dice, yo pudiera ayudarte para que tú grabaras. Pensando que eso a mí me iba a decir: oh, ¿en serio? Y entonces dije: bueno, pues si algún día Dios me da la oportunidad, no es para hacer negocio, tristemente, es que vino una ola en la que, ¿verdad?, por ahí llegaban tantas personas. Estuve en diferentes iglesias y yo veía cómo desfilaban personas, ¿verdad? Los pastores que tuve en alguna ocasión, venía alguien con una Biblia bajo el brazo y decía: yo soy evangelista, y le decía: oh, pues tráiganos palabra. Y a la siguiente semana venía alguien diferente y: oh, pásele usted, denos su testimonio, ¿verdad? Y cada uno traía su... Y dijo un pastor, dijo: se sube uno 30 minutos y pasa uno un año tratando de arreglar lo que vino y descompuso aquel en media hora. Y es triste esto, mis hermanos, de que, mire, a mí me pasó que por años usted está enseñando sana doctrina, está enseñando, está discipulando, y de repente llega alguien, ¿verdad?, y dice algo, dice: ay, yo nunca había escuchado eso, y es lo que hablamos siempre. A otros sí le ponen atención, a mí ya no. Y así hubo una ola en la que, mire, yo recuerdo todavía cuando hace tiempo llegó un hermano y bueno, me dijo, llegó primero con el pastor principal y le pidió que si podía ahí cantar y promover sus discos, sus CDs en este tiempo, ¿verdad? Ahorita ya no se usan los CDs. Entonces lo mandaron conmigo, y cuando viene conmigo, pobrecito el hermano, yo estaba ya tan hasta acá con todos esos que desfilaban.
en cada iglesia. Y entonces cuando viene conmigo me dice, mire, yo vengo de la iglesia fulana de tal, vengo recomendado por el pastor fulano de tal y quisiera cantar y participar, ¿verdad? Y le dije, hermano, usted puede venir recomendado por el mismo Papa, lo siento mucho, aquí tenemos ya un grupo de alabanza que ministra la alabanza, y en palabra pues tenemos al pastor y tenemos maestros, así es que lo siento mucho, es que yo soy evangelista allá afuera, allá. Hay muchos que se llaman evangelistas y solamente se la pasan dentro de los templos. Se supone que ya, vamos a decir, ¿verdad?, los pescados ya están en la pecera. Vayan allá donde todavía no tienen a dónde ir, ¿verdad? Ese era mi criterio entonces y no ha cambiado. Y cuando cometí un error una ocasión, porque vino un grupo jovencito, dice, para que, ¿verdad?, sus jóvenes se motiven, y yo encantadísimo, ¿verdad?, mando un mensaje y toda la iglesia llega en un día diferente, ¿verdad?, que no estábamos acostumbrados. No, hombre, casi nos agarraban de los pies y nos hacían así para sacarnos todo el dinero que podíamos tener, ¿se acuerdan? Bueno, a algunos a lo mejor les tocó. Y entonces dije, toma, dijo, a ver si aprendes en esta. Y entonces cuando a mí me pide alguien, ¿verdad?, necesito conocerlo y conocer su trasfondo, conocer su testimonio para poder darle oportunidad. Si no, lo siento mucho. Digo, así venga recomendado. ¿Por qué? Porque los hay. Entonces, seamos buenos mayordomos. Hermanos, a Israel le fue confiado. El Señor le envió profetas. Y no solamente uno, sino que en cada generación tuvieron profetas, tuvieron reyes, tuvieron hombres que hablaban con Dios para dirigir al pueblo, sacerdotes, pero ellos siempre se desviaron. Él constituyó un pueblo. Esa era su viña, lo rodeó, lo protegió, lo guardó, lo alimentó, le dio de todo, lo trajo por el desierto. Y cada vez que tenían oportunidad, ellos estaban renegando. No hubo frutos. Israel nunca fue aquel que produjo frutos, o sea, llevando el mensaje del Dios Todopoderoso a otras naciones. Acapararon a Dios y dijeron, es nuestro, ¿verdad? Y Él nos va a bendecir nomás a nosotros. Se supone que era para que bendijeran a todas las demás naciones. Y entonces cuando Israel no hizo bien su trabajo, entonces Dios se preparó un pueblo. Y entonces vino la iglesia. Por eso ahí dice el Señor, bueno, ¿qué hará el Señor? Bueno, pues se lo va a dar a otros para que administren su viña. Y ahí es donde entramos nosotros. Y entonces Dios nos confió, ¿verdad? Preparó a 12 apóstoles, ¿verdad? Los dejó, bueno, uno, ¿verdad?, decidió irse por otro lado, quedaron 11. Pero no solamente eran ellos. ¿Sabe usted que habían muchos discípulos que seguían al Señor Jesucristo? Pero los apóstoles que Él instituyó fueron los llamados, 12 por Él. Pero habían muchos otros discípulos. Primero se reunieron como 500, ¿verdad?, allá en el aposento, y tenían que esperar, y como que se desesperaron, no venía. Y al final, cuando vino, dice la Escritura, en el capítulo 2 de Hechos, dice que habían, ¿cuántos estaban reunidos? Como 120 estaban reunidos. Habían muchos. ¿De dónde fueron escogidos Matías y cuál fue el otro? Para suplantar, no, por Judas. Reemplazar a Judas. ¿Quién fue? Matías, sí. Bartolomé. ¿No? A ver. Bueno, me acuerdo más de Matías porque fue Matías el que ganó, pero de ahí no se vuelve a hablar de Matías. Pero dice la Escritura que escogieron de los que estuvieron desde cuando el Señor fue, dice, bautizado, de que subió de las aguas hasta el día que fue tomado arriba en el cielo. Entonces hubo mucha gente que siguió al Señor desde su comienzo hasta que Él se fue.
Pero él sí se preocupaba porque aquellos que estaban, ¿verdad? Los 12 siempre estuvieran con él. Pero hubo mucha gente que anduvo con él. Entonces, estos, una vez que el Señor Jesucristo se fue, se quedaron ahora ministrando. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ahora ustedes van a tener autoridad. Le dijo, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Le preguntaron ahí en Hechos 1:6. Le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre, ¿verdad?, ha puesto en su sola potestad. Dice, pero en el verso 8 les dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, en cada lugar, en cada rinconcito de la tierra donde haya un creyente en Jesucristo, un lavado por la sangre del Cordero, ahí está representado el reino de Dios. Ahí hay autoridad del cielo, hay autoridad de Dios. Ahí hay un labrador, un administrador del reino de Dios. La Escritura, cuando dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y luego sigue diciendo, ¿verdad?, de todo aquello que, argumento que usarán aquellos cuando se presenten y digan, pero Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo, ¿verdad?, oraba por los enfermos y se sanaban, en tu nombre tantas cosas que podemos hacer en el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que realmente nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y entonces cuando yo le digo a usted, ¿verdad?, en esta noche, tanta gente que hoy día predica la palabra, pero es muy dudosa su estilo de vida, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Pero hermanos, no los vemos a ellos para criticarlos o juzgarlos. Quien los va a juzgar es Dios. Pero ese es un ejemplo para que nosotros, ¿verdad?, así es como nos veríamos y así es como no queremos vernos. Queremos hacer justicia y buscar el reino de Dios con reverencia y con temor, como dice la Escritura. Que cuando debemos cuidar nuestra salvación, dice que debemos hacerlo con temor y con temblor, ¿verdad? Para los que la salvación se pierde, pues cuidarla como que no quiero que se pierda. Y para los que no se pierde, ¿verdad?, pues estar seguros que realmente, por eso el apóstol Pablo también dice, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Entonces, seamos buenos mayordomos y administradores del tesoro que el Rey nos ha confiado. ¿Sabe qué nos ha confiado? Nos ha confiado algo que ni siquiera los ángeles les ha confiado. Porque los ángeles dicen que anhelan ellos andar, en mirar el Evangelio, compartir el Evangelio, pero a ellos no les es dado. ¿Sabe por qué? Porque ellos no necesitan ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden sentir ni siquiera lo que nosotros podemos sentir cuando experimentamos el perdón. ¿Por qué? Porque ellos no han pecado. Bueno, estoy hablando de los ángeles santos, ¿verdad?, no de los caídos. Esos están, dicen, en prisiones eternas, allá guardados hasta el día del juicio. Entonces, por eso a ellos no les es dado. ¿Cómo puedo yo hablar de una cosa que no entiendo, que nunca he experimentado, ¿verdad? Es como cuando hace muchos años atrás, muy jovencito, yo vendía arriba de los camiones, y yo vendía, era como merolico, ¿verdad? Hablaba muy rápido y vendía cierto producto que yo le decía a mi hermano, en realidad yo decía que venía de un laboratorio, ¿verdad?, de cierto lugar en México, pero yo nunca lo experimenté, en realidad si funcionaba aquella vitamina no lo sé, pero me dijeron que eso dijera y yo lo vendía y se vendía, ¿me entiende? Y entonces, pero otra cosa es cuando usted ha experimentado algo y dice, me tomé esto, ¿verdad?, y funcionó, ¿verdad? Y usted tiene la convicción, está tan seguro que cuando usted lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso los ángeles no les es dado eso. Es a nosotros que se nos ha confiado el Evangelio, mis hermanos. Ahora, el Señor dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y dice el Señor que Él espera que nosotros llevemos frutos. Amén.
Entonces, si Israel no lo hizo, ahora Dios se lo confió a otros. Ahora cada uno de nosotros como iglesia somos administradores. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído, cada uno de los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora tenemos la responsabilidad, de llevar este mensaje. Lo que no hizo Israel nos corresponde a nosotros. Ahora, escuche bien, Israel no deja de ser el pueblo de Dios, ¿ok? Eso es otra cosa. Ellos, después de que pase este tiempo de la gracia, entonces otra vez Dios va a volver a poner sus ojos sobre Israel, porque Israel es su escogido. Amén. Nosotros, gracias a Dios por esa gracia. Entonces, ¿estamos ya listos? ¿Qué cuenta vamos a dar al Señor? ¿Qué le parece si a lo mejor mucha gente ha muerto, ¿verdad?, por este mal que ha venido al mundo? Algunos ya hemos pasado por esa etapa. ¿Qué le parece si nos hubiera tocado, ¿verdad? Y ya estar en la presencia de Dios. ¿Y qué cuenta íbamos a dar? Ahora tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad, vamos a decir una chance, dicen allá en México, ¿verdad? Una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este tiempo que Dios me está prestando, con este tiempo de gracia que Dios está añadiendo a mí? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Administrar mejor mi tiempo? ¿A servir, a buscar llevar frutos? ¿Estamos llevando el evangelio? ¿Nos estamos esforzando por ello? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Israel falló en su llamado. No fallemos nosotros. No fallemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para empezar, no dejar de congregarnos. Porque si dejamos de congregarnos, la fe se va enfriando. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y si dejamos oír la palabra de Dios, nos vamos a alejar lo suficiente como para que la fe dentro de nosotros se muera. Muchas veces todavía nos cuesta trabajo perdonar. Y no importa cuánto pase, cuánto conozcamos, cuánto tiempo llevemos, ¿verdad? El perdonar es algo que tenemos que hacer. Y decía el domingo que cuando el Señor Jesucristo dice 70 veces 7, usted saca la cuenta de eso y es un número indefinido o infinito, ¿no? O sea, es 7 por 7, 49 por 7 y lo que le dé por otros 7, y así cada vez eso por 70 veces lo va a multiplicar por 7, por 7, por 7, lo que le vaya dando por 7, 70 veces, y a ver cuánto le da. Esas veces son las que tenemos que perdonar, y a veces no podemos perdonar 4, 5, 6 veces, ya nos cansamos, dijo no, y ya no cambió, ni volviendo a nacer, y nos cansamos, se nos acaba la paciencia. Tenemos que aprender a perdonar, predicar, mis hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y sabe qué? Predicar no solamente hablar, predicar es vivir. Dijo alguien hace muchos años, dijo, cuando vayas por el mundo, ve predicando, dijo, y si es necesario, habla. ¿Por qué? Porque con nuestras acciones, con nuestra actitud, con todo ello predicamos. Y entonces que la gente sepa que somos diferentes, ¿verdad? Hoy se acostumbran, especialmente en los lugares de trabajo, los compañeros, muchos doble sentido, malas palabras y muchas cosas vanas, ¿verdad?, en las cuales no tenemos que entrar. Si podemos tener control del diálogo, de la comunicación, está bien, pero cuando no podemos tenerlo, entonces mejor alejarnos, apartarnos. Entonces predica a tiempo y fuera de tiempo, sirve al Señor mientras pueda, mientras tenga las fuerzas, porque llegará un día, y yo creo que algunos lo hemos experimentado. Cuando estamos aquí, a veces venimos, ¿verdad?, y queremos nomás estar sentados, pero cuando estamos en casa, digo, y cómo quisiera estar allá para hacer esto, para hacer lo otro, para estar acá, para estar allá, ¿verdad?, para aunque sea en esto quiero servir, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Dios siempre es tan bueno y nos da la oportunidad. Así es que vamos a echarle ganas. No vamos a ser como estos religiosos de aquel tiempo. Sabe que hoy día vamos a tener paciencia con aquello. Muchas veces pensamos que porque alguien ya tiene, un mes viniendo a la iglesia, ya lo queremos ver, ¿verdad? Como dicen los de allá afuera. Dice, ya vas a la iglesia, ya no deberías decir eso. Ya no debería de salir las palabras. Nos quieren, ¿verdad?, santos de un día para otro. Esto es un proceso, pero que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, no nos comportemos así. Cuando veamos un hermano todavía con ciertas debilidades, vamos, en vez de señalarlo, vamos a ayudarlo,
vamos a orar por él, vamos a corregirlo, ¿verdad? Pero con amor, amén. Así es que así, siendo mayordomos, ¿verdad? Y usando cada uno de las habilidades, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado para bendecir a otros, amén. Póngase de pie un momento y vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que podemos estar en tu casa. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de reflexionar. Te suplicamos para que siempre nos dirijas y que esta palabra, Señor, siempre quede tan marcado en nuestro corazón, de tal manera que cuando estemos a punto de claudicar, Señor, nos acordemos que en este mundo, Padre, tú nos has dado un privilegio maravilloso de ser representantes de tu reino aquí en la tierra. Así como hay un representante de esta nación en otras naciones, mi Dios, nosotros somos representantes de tu reino aquí en la tierra. Por lo tanto, Señor, te suplicamos para que nos guardes y nos ayudes, Señor, en el deseo que tenemos de ser dignos representantes tuyos aquí, de hablar de tu reino a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, mi Dios amado, por guardar nuestras vidas, por ser nuestro protector. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nosotros tenemos y que nos diste, Señor, de no nacer en otro país donde no se te adora, sino que nacimos en un lugar donde se predicó la palabra y tuvimos el privilegio, Señor, de escucharlo y de creer en ti. Y ahora, Señor, podemos voluntariamente servirte y dedicarnos, Señor, a ti. Muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por estas parábolas que nos enseñan tanto, Señor. Ayúdanos a no ser religiosos. Ayúdanos, Señor, a ser devotos, a ser agradecidos, a tener esa pasión que tú tienes, Señor, a ver con los ojos que tú ves, a sentir como tú sientes y a servir como tú sirves, mi Dios amado. Muchas gracias, Padre Santo, por el gran ejemplo. Dice Pedro que tú fuiste crucificado y que nos dejaste ese ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas. Gracias por guardar nuestra alma, gracias por guardar nuestra vida. Dice tu palabra que estamos en tus manos. Todos aquellos que hemos creído en ti, Señor, tú nos has dado vida eterna. Dice tu palabra que estamos en tus manos y que de las manos del Padre nadie podrá arrebatarnos. Muchas gracias por tan hermosa promesa, Señor. Así nos podemos sentir seguros, aún en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de lo que estemos viviendo, Señor. Sabemos que tú eres real y que estás con nosotros. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Amén.